A más de 1.200 kilómetros de Ucrania, Rusia estaba protegiendo algo irreemplazable. Otra de sus arterias principales, que ha estado bombeando dinero a la maquinaria de guerra de Putin, estaba escondida. Rusia creyó que esa arteria estaba segura. Ucrania la acaba de abrir de par en par con un solo golpe quirúrgico que lo cambia todo. Ucrania destruyó una instalación petrolera clave. Putin solo observa cómo sangra la arteria, mientras Ucrania le muestra la nueva realidad de la guerra que él mismo inició. Viajamos a la República de Tatarstán. Ubicada en la confluencia de los ríos Kama y Volga, se suponía que Tatarstán nunca iba a estar en el radar de Ucrania. Para empezar, está dentro de la Federación Rusa, y está tan adentro que los drones de Ucrania tendrían que recorrer más de 1.000 kilómetros o más de 600 millas solo para llegar ahí. Se suponía que la República iba a estar a salvo, segura, el lugar perfecto para que Putin colocara algunas de las instalaciones petroleras más importantes de Rusia, porque no había manera de que Ucrania pudiera hacer que ese petróleo ardiera. Seguro ya te imaginas por dónde va esto. Putin estaba muy equivocado. Ucrania lo demostró con un devastador ataque el 23 de febrero, que sacudió a Rusia y, como verás, causó grandes problemas a un oleoducto clave para que Rusia siga recibiendo dinero sucio de su petróleo. Al amanecer en Almetievsk, Tatarstán, los habitantes vivieron una mañana como ninguna otra. No habría un despertar tranquilo. En su lugar, el aire se llenó con el sonido de las sirenas, junto con el desesperado sonar de las bocinas de las fábricas, mientras una serie de potentes explosiones sacudía el distrito. Estas explosiones, aunque aterradoras, no fueron causadas por armas dirigidas a civiles de Almetievsk. Ucrania sí envió algunas de sus armas de largo alcance más potentes al distrito, pero todas y cada una estaban enfocadas en un solo objetivo militar, la estación principal de bombeo de petróleo de Kalyukino, que pertenece a la S.A. Transnieved Prikamia. Los drones ucranianos recorrieron más de 1.200 kilómetros, 745 millas, para atacar una estación de bombeo que alimenta el oleoducto Druzhba, usado por Rusia para obtener ingresos desde el inicio de la invasión de Putin. Lo que Ucrania golpeó no fue una instalación petrolera cualquiera. Como explica News Sky en su reportaje sobre el ataque ucraniano, Kalyukino es una arteria petrolera importante de Rusia. Es un punto clave del sector energético ruso, donde se concentra el petróleo de Siberia Occidental y de los Urales Volga. Las materias primas se mezclan para cumplir requisitos de exportación y luego se envían a alta presión por el oleoducto Druzhba y a terminales marítimas, informó el medio sobre el ataque ucraniano del 23 de febrero. Luego señaló la posible razón principal por la que Ucrania eligió esta estación de bombeo sobre las demás. Cerca de un tercio de las exportaciones petroleras rusas pasan por esta estación. En breve hablaremos del daño financiero que Ucrania causó a Rusia. Primero, enfoquémonos en el daño tangible tras el reciente ataque en profundidad de Ucrania. Según UKR Inform, los drones que Ucrania envió a Tatarstán fueron operados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, y lograron múltiples impactos a lo largo del ataque. Según una fuente del SBU citada por UKR Inform, se oyeron 6 explosiones en las estaciones de bombeo atacadas y al menos un dron ucraniano impactó directamente contra tanques de petróleo en la instalación. El resultado fue un incendio enorme, y tanto fotos como videos de ese incendio ya llegaron a Telegram. Como es común, el medio ruso Astra fue de los primeros en mostrar el daño real que Ucrania causó a la arteria petrolera oculta de Rusia. Comparte varios videos que claramente fueron grabados desde una distancia enorme del lugar del ataque de Ucrania. Enormes llamas ascienden al cielo nocturno, y gracias a imágenes geolocalizadas, Astra confirmó que la estación de bombeo de Kalyukino fue la más afectada por el ataque de drones ucranianos. El primer cuadro se tomó a una distancia de 3.5 a 4 kilómetros de la estación de bombeo, mientras que el segundo video se grabó a 5 kilómetros de distancia, dice Astra sobre los videos que comparte, lo cual solo demuestra la enorme magnitud del incendio que provocó Ucrania. Para que un incendio se vea desde esa distancia, debe ser tan grande que tomaría días apagarlo. Aunque controlen el fuego, Rusia enfrentará reparaciones que podrían dejar la estación de bombeo de petróleo fuera de servicio por semanas o meses. Ante un incendio tan masivo que se puede ver desde muy lejos, Rusia hizo lo que siempre hace tras un ataque profundo ucraniano exitoso: mintió descaradamente. Militani comparte los comentarios hechos por funcionarios rusos tras el ataque, quienes dijeron: los sistemas de defensa aérea en servicio neutralizaron un dron en el cielo sobre el distrito de Almetievsk. La caída de escombros en la zona industrial provocó un incendio localizado. ¿En serio, Rusia? ¿Otra vez la excusa de los escombros del dron?
Un incendio que se podía ver desde 5 kilómetros o unas 3 millas de distancia fue causado por pedazos de metal y escombros de plástico, que casualmente, una vez más, terminaron golpeando justo lo que Ucrania quería golpear. Si así es como están funcionando las defensas antiaéreas de Rusia, ya empieza a sentirse como que Putin tendría más suerte si ordenara a sus defensas antiaéreas dispararles a las instalaciones que Ucrania está atacando. Así, Rusia no tendría que fingir que esas defensas han sido útiles contra los drones de Ucrania. Los restos de dron más precisos del mundo atacaron de nuevo, y según Militani, esto significa que Rusia perdió una estación de bombeo que mezcla petróleo de varios territorios y lo envía al oleoducto Druzhba. Cuando funciona correctamente, la estación de bombeo de Kalyukino suministra a importantes refinerías rusas y exporta petróleo a países que aún compran a Rusia, pese a las sanciones a Putin y su nación. ¿Podrías decir que Ucrania le sacó el dedo a uno de los países que Rusia surte con su petróleo ilícito? En breve regresaremos a ese país. Militani afirma que la estación de bombeo atacada por Ucrania puede manejar hasta 350.000 toneladas de petróleo diarias. El medio afirma que esto equivale a 4.2 millones de toneladas al año, pero esa cifra no cuadra. Militani quiso decir que la estación de Kalyukino recibe 350.000 toneladas de petróleo al mes, lo que sí da a los 4.2 millones al año, o hizo mal las cuentas. 350.000 toneladas de petróleo al día suman 127.75 millones de toneladas al año, lo cual va más acorde con las más de 100 millones de toneladas de petróleo que compartió en una publicación sobre el ataque de Ucrania en LinkedIn el Dr. Eric Rudensholt, investigador principal del Centro de Política del Caspio. La cifra de más de 100 millones parece la más probable que sea correcta, y nos lleva directo a las razones por las que Ucrania llevó a cabo este ataque en particular. Resolver el problema del oleoducto Druzhba es la razón principal. Ya mencionamos que la estación de Kalyukino procesa cerca del 30% del crudo ruso enviado a rutas clave de exportación, como el oleoducto Druzhba. Ese petróleo viene de varias fuentes distintas, incluyendo el propio Tatarstán, además de Siberia Occidental, Bashkortostán y Udmurtia. En otras palabras, lo que Ucrania acaba de dejar fuera de servicio es un nodo clave dentro de una red enorme que existe únicamente para mantener el dinero fluyendo hacia Rusia. Antes de la invasión de Putin, ese dinero ayudaba a los rusos. Ahora se gasta en la invasión catastrófica que Rusia inició hace 4 años. El oleoducto Druzhba puede transportar 2 millones de barriles diarios de petróleo ruso, aunque no siempre llega a ese nivel. Si se llega a la capacidad máxima, el oleoducto Druzhba mueve millones de dólares en petróleo ruso cada mes. Incluso con el tope de precio de 44.10 que la Unión Europea ha impuesto al crudo ruso, 2 millones de barriles al día suman 88.2 millones de dólares. Multiplica eso por los 365 días del año y obtienes casi 32.2 mil millones de dólares, incluso con los fuertes descuentos que Rusia se ve obligada a aplicar a su crudo debido a las sanciones de la Unión Europea. No todo el petróleo del oleoducto Druzhba se vende a otros países. Como dijimos antes, parte se manda a refinerías rusas. Aún así, que Ucrania haya dejado fuera de servicio una estación de bombeo responsable de procesar alrededor del 30% del crudo que fluye por el oleoducto Druzhba es una victoria enorme para Ucrania. Eso significa que Rusia está perdiendo millones, si no es que decenas de millones de dólares por cada día que la estación de bombeo que Ucrania atacó siga sin repararse. Por el gran tamaño del incendio, es probable que Rusia no sepa aún el daño que debe reparar, así que la estación de Kalyukino seguirá fuera de servicio por más tiempo. Como lo dice News Sky, lo que Ucrania acaba de hacer creó un efecto dominó en toda la red logística de Transneft. El petróleo no llegará a donde Rusia quiere porque destruyeron una estación clave. El crudo que debía enviarse debe almacenarse, causando un embotellamiento al final de la cadena. No puedes mandar más crudo a instalaciones de almacenamiento que ya están llenas de petróleo que se suponía que ya se hubiera transportado. Del otro lado del oleoducto, las refinerías rusas que se supone que están produciendo combustible y otros productos derivados del petróleo tienen que lidiar con retrasos, igual que los países que siguen importando petróleo ruso por el oleoducto Druzhba. Sobre exportaciones, dijimos que este ataque fue como si Ucrania le pintara el dedo a un país antes en el video. Ahorita te vamos a decir qué país es, pero antes, estás viendo The Military Show. Si todavía no te has suscrito, ahorita es el momento perfecto para darle a ese botón. Ahora, hay un país que se va a poner muy enojado por el efecto dominó del Druzhba que Ucrania acaba de provocar. Hungría. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, apologista de Putin,
estará furioso porque Ucrania le quita una buena parte del pastel del oleoducto Druzhba. La razón es que Orbán ya estaba molesto porque Ucrania no reparó la red de oleoductos que pasa por su territorio hacia Hungría. Orbán, enfurecido por este supuesto desaire, intenta que la Unión Europea detenga el préstamo de 90.000 millones de euros, 106.000 millones de dólares, previsto para Ucrania, usando activos rusos congelados en la Unión Europea. Hungría no se opuso porque el préstamo no afectará obligaciones financieras, dijo Orbán sobre su intento de veto, según Político el 23 de febrero. Añadió que los hechos recientes le hicieron reconsiderar su postura. Parece que Ucrania retrasa intencionalmente las reparaciones del oleoducto Druzhba en su territorio. Orbán dice que Ucrania busca impedir agresivamente que Hungría compre petróleo ruso. Aquí viene el giro. Fue Rusia la que causó el daño al oleoducto Druzhba en Ucrania desde un inicio. Un dron ruso dañó el oleoducto que abastece a Hungría y Eslovaquia, lo que plantea por qué Ucrania debe reparar lo que Rusia destruyó. Si Orbán teme dejar de recibir petróleo ruso, quizá debería pedir a Putin que detenga sus ataques a Ucrania. A esto se suma que tanto Hungría como Eslovaquia tienen alrededor de 90 días de reservas de petróleo. Así que no es que Ucrania tenga que apresurarse a reparar un oleoducto que Rusia rompió desde un inicio. Hungría busca vetar el préstamo de la Unión Europea para lograr sus objetivos, por lo que el reciente ataque de Ucrania es una bofetada para Orbán. Si el primer ministro de Hungría se queja por el daño de Rusia, Ucrania podría empeorar la situación cortando el petróleo del oleoducto Druzhba. El Consejo de la Unión Europea aprobó las 2 leyes necesarias para el préstamo que la Unión Europea quiere otorgar. Esto lo hace legal para Ucrania el 24 de febrero, así que las amenazas de Orbán de veto quizá no sean tan serias como parecen. Ucrania también atacó la estación de bombeo de Kalyukino, consciente de que así afectaría gravemente el presupuesto federal de Rusia. Quédate, porque antes hay otro impacto de este ataque que puede pasar desapercibido, el psicológico. Considera la mecánica de lo que Ucrania logró en el ataque a Kalyukino. Tuvo que enviar drones, que News Sky afirma probablemente eran E-300 Enterprise de largo alcance, a más de 740 millas dentro de Rusia. Según el medio, esos drones volaron a baja altitud por bosques y ríos, y atacaron sus objetivos con tanta precisión que el margen de error fue de solo unos pocos metros. Los drones lograron esto tras vuelos de unas 10 horas, operando de forma autónoma y sin ser derribados por las defensas antiaéreas rusas. El tremendo impacto psicológico que provoca un ataque así es inmensa. Lugares como Tatarstán no se supone que sean objetivos. Técnicamente, Putin pensó que ningún lugar en Rusia estaría en peligro cuando lanzó su invasión, pero una región tan lejana como Tatarstán está al alcance. Las sirenas que sonaron mientras Kalyukino ardía sirvieron como un duro recordatorio para la gente de Tatarstán, de que Putin ha llevado a su país a una guerra que no solo está llegando a casa, sino que está penetrando más profundamente en Rusia. El cierre de escuelas y suspensión de aeropuertos por la llegada de drones ucranianos son recordatorios adicionales. La fe del pueblo ruso en Putin como protector se rompe con ataques como estos, y el ex jefe de inteligencia de Ucrania y ahora jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirilo Budanov, explicó allá por septiembre de 2024 que esto sería así. Los ataques de Ucrania en Rusia que recién comenzaban lograron un objetivo importante. Budanov explica que la creencia rusa de vivir en un país seguro se ha roto y considera que ese es el principal logro de estos ataques en profundidad. Aunque la presión psicológica quizá no sea el mayor logro de los ataques ucranianos en 2026 es tan fuerte que hasta Putin siente miedo. En marzo de 2025, cuando Putin presionaba por un alto al fuego parcial en vez del total propuesto, pidió que incluyera los ataques de largo alcance. Putin teme a los drones ucranianos de largo alcance y al daño que pueden causar a los rusos. Y al final, es Putin quien está viendo cómo el país que lidera se desangra financieramente como resultado de ataques como el que acabamos de ver en Tatarstán. Con eso, volvemos al aspecto financiero. News Sky destaca que lo que Ucrania hizo afecta el presupuesto federal ruso, que depende en gran parte de impuestos de empresas petroleras y gaseras que venden productos como Druzhba. Que una estación de bombeo importante quede fuera de servicio significa que se gana menos dinero, como ya establecimos antes. No mencionamos lo perfecto que fue el momento del último ataque de Ucrania. Según el Instituto Oxford de Estudios Energéticos, el petróleo y el gas aportan entre el 30 y 50% de los ingresos del presupuesto federal ruso cada año. Aunque Rusia no tiene todos sus huevos en una sola canasta, estos porcentajes son tan altos que cualquier interrupción en su sector energético causaría graves problemas.
Con gran parte del presupuesto ruso destinado a la guerra en Ucrania, a costa de su pueblo, Ucrania busca empeorar al máximo la situación financiera de Rusia. ¿Por qué? Rusia ya enfrenta una crisis presupuestaria, ahora se va a poner peor. Como reportó The Moscow Times el 6 de febrero, Rusia registró en enero un déficit presupuestario federal de 22.3 mil millones de dólares, y los 30.7 mil millones de dólares en ingresos que generó el país fueron 11.6% menores que un año antes. Los ingresos de petróleo y gas cayeron 50% a un mínimo de 5 años, haciendo de enero de 2026 el mes en que Rusia obtuvo menos ganancias de su sector más valioso durante la guerra. Esto es notable, porque Rusia tiene un déficit presupuestario de 49.4 mil millones de dólares para 2026, y ya en febrero el déficit actual casi llega a la mitad. Si las cosas siguen como van para Rusia, esa meta ya quedará atrás para cuando estemos a mitad de 2026. Rusia enfrenta más dolor económico y Ucrania intensifica su estrategia de muerte por 1000 cortes, atacando constantemente el petróleo ruso. Con ataques a estaciones de bombeo que ahora se suman a los golpes contra refinerías que vimos intensificarse durante todo 2025, Ucrania le está mandando el mensaje a Putin de que puede pegarle al petróleo ruso sin importar dónde esté o dónde Rusia intente esconderlo. Ya llegó el principio del fin de la guerra de Putin. Con el ataque a Tatarstán, Ucrania acaba de intensificar una campaña de ataques en profundidad que va a obligar a Rusia a desangrarse mucho antes de que las tropas de Putin en Ucrania puedan tomar el territorio que él necesita que tomen. Y hablando de que Ucrania logra ataques históricos dentro de Rusia, apenas hace un par de semanas estábamos hablando de lo que, sin duda, debe quedar como uno de los ataques en profundidad más impresionantes que Ucrania haya llevado a cabo. En Rusia no existe un lugar seguro, ni siquiera uno clave para la guerra de misiles. Para saber cómo Ucrania inició febrero con un golpe de largo alcance, revisa Novi. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para que siempre te enteres de los ataques en profundidad más importantes que lleva a cabo Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.